Carlitos y Andrea, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, entonces Andrea, ¿cómo hago para que compartas pantalla? Ahorita voy Te a... tengo que hacer... No, aquí me sale la opción de compartir contenido. Buenísimo. Ay, no, espérame, que la computadora no se me está pidiendo. Ya está compartiendo, ¿o no? Sí, perfecto. Ya tengo que poner mi cámara, ¿verdad? ¿O sí? No. No. Ay, ¿qué hice? Ya empiezo, ¿verdad? Dale. Ok. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Andrea Romero y vamos a hablar con Carlos lo que son los tiempos operatorios en cirugía bucal. Carlos. Sí, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Bueno, para empezar, tenemos que saber que hay 3 puntos en toda intervención quirúrgica, las cuales son diéresis o incisión de los tejidos, incisión de los tejidos, la que sería la intervención quirúrgica, pues obviamente, ¿verdad? Y al final sería la síntesis o la sutura. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nosotros estamos, pues, literalmente efectuando un daño para hacer un bien y luego reparar el daño que fue hecho a propósito. Además de esto, hay otros tiempos los cuales son estrictamente un plan que se debe seguir al pie de la letra, los cuales son incisión, despegamiento mucoso, osteotomía o ostectomía, gesto o maniobra quirúrgica, restauración, limpieza y tratamiento de la zona, sutura y extracción de la sutura. Comencemos con incisión de los tejidos. En toda intervención quirúrgica se inicia la secuencia operatoria con la incisión de los tejidos de recubrimiento, que pueden ser en piel, mucosa o fibromucosa. En cirugía bucal habitualmente utilizamos el bisturí con mango del número 3 y hoja del número 15, pero también se pueden utilizar otras como el número 12 y el número 11. Por ejemplo, también las tijeras, pero esos son para cortes muy específicos. Por ejemplo, en la parte derecha tenemos una imagen, la primera imagen de arriba, ese corte está hecho con una hoja número 11, la siguiente es con una número 12 y la última es con una número 15. Y en el centro tenemos la forma adecuada de hacer el corte. Por ejemplo, en la columna A de la izquierda tenemos un corte que se ve hecho de una sola forma. O sea, en un solo trazo, sea oblicuo o sea vertical. Y en la otra podemos notar de que el corte no se ve fino, no se ve tan
tan seguro, podemos decir. Hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un corte, ¿verdad? Una incisión bien colocada que al suturarla reposará sobre un hueso sano es una incisión correcta, la cual es la imagen de la izquierda, en la columna A, y una incisión incorrecta sería en la columna B. Esto es debido a que cuando hacemos el corte en un lugar en donde no hay un hueso sano, la herida o la sutura, bueno, ya terminado el proceso, no tiene un lugar adecuado para descansar, y esto puede provocar también que se llene de líquido, de sangre, que se rompa la sutura, que hay una inflamación no deseada o fuera de lo común. Y también tenemos un dato aquí que, dale para atrás, por favor. El electrobisturí es uno de nuestros instrumentos más dañinos que podemos encontrar, seguidos con los láseres de CO2 y el erbium. Debido a ello, estas heridas siguen un proceso de cicatrización un poco más retardada que con el bisturí en frío o las tijeras. Dale, la siguiente. Ahora vamos a hablar un poco de los colgajos. La realización de un colgajo en la cavidad bucal exige el respeto de una serie de normas, como ya dijimos antes, ¿verdad? Lo cual está desglosado en conocer perfectamente la anatomía, respetar los vasos sanguíneos. La incisión debe efectuarse verticalmente de un solo trazo, así como decíamos anteriormente, sin líneas secundarias, nada de que me voy aquí, me espero en un punto un ratito y después voy al otro. El colgajo también debe estar diseñado de tal manera que las incisiones al momento de suturar reposen un hueso sano, como ya habíamos dicho. La anchura de la base del colgajo debe ser siempre mayor a que la vértice. El espesor del colgajo podrá ser del grosor completo si es el grosor parcial, si no incluye el periosto, pues este puede ir de 1 milímetro, 2 milímetros. Luego dice que el espesor mínimo es de 5 a 6 para dar una viabilidad, o sea, que sea efectivo, pues, y que no tengamos ningún problema no deseado. Y aquí abajo en esta imagen, dale, para atrás, tenemos lo que sería el corte, ¿verdad? Por fuera, cuando estamos empezando la incisión. Ya luego tendríamos la piel levantada, la mucosa levantada, ¿verdad? Para poder así tratar el área que fue afectada. Ahora sí, al siguiente. Ahora tenemos aquí tipos de colgajos. Pues estas son exigencias de aporte sanguíneo para dictaminar las dimensiones, forma y grosor del colgajo. Los colgajos que podemos diseñar pueden ser de tipo axial o contingente. Los de tipo axial es pediculado y con un sistema arteriovenoso conocido previamente por datos anatómicos. El contingente o de contingencia es el sistema arterial y venoso que carece de disposición axial y puede presentarse una insuficiencia vascular. Dale, siguiente. Bueno, aquí tenemos una incisión a través del surco gingival. Esto se basa en la realización de una incisión en el surco, propiamente dicho, liberando el tejido subgingival y papila interdentaria. Así se consigue un colgajo gingival que podrá ser completado con una o dos descargas verticales. El colgajo gingival se practica solamente una incisión horizontal ampliada a lo largo de la cresta gingival, incisión sucular o marginal. Es la clásica incisión que se sigue en los surcos gingivales hasta el borde libre de la cual debe extenderse de 4 a 5 dientes. Y aquí lo tenemos claro, ¿verdad? Se empieza el corte desde el borde y luego solo se retrae hacia arriba. Y tenemos ventajas en este tipo de colgajo. Es más fácil su reposición, es posible modificar los niveles gingivales, puede realizarse una gingivectomía al mismo tiempo. Pero por otro lado tenemos muchísimas más desventajas o inconvenientes, que hay muchas más en realidad. Es un colgajo difícil de levantar,
la extensión del colgajo suele ser excesiva porque va de 4 a 5 dientes. Puede haber una desinserción gingival. La sutura se hace entre los dientes, así que es mucho más complicado. Me parece haber leído que era casi nula la visión y puede resultar difícil la higiene bucal. Ahora tenemos un colgajo triangular. En este caso se tiene una incisión horizontal a nivel de la cresta gingival, unida a una sola incisión vertical de descarga oblicua a la primera. No se debe hacer la incisión vertical en el eje del diente, ya que los resultados estéticos en la zona gingival son muy deficientes, o sea que no es muy, bueno, obviamente no es recomendado, ¿verdad? Pero pues en las ventajas tenemos que no existe riesgo de que la incisión cruce la lesión, volver a colocar el colgajo es mucho más fácil, se conserva al máximo la irrigación del colgajo, y siempre aquí yo me fijé que en las desventajas o en los inconvenientes eran mucho más, o sea, mucho más que las ventajas. Y por ejemplo aquí es difícil iniciar el despegamiento del colgajo. Me imagino que será porque tal vez será por no sé, imagino que tal vez está como bien adherida esa parte, pues. No está recomendado en pacientes con enfermedades periodontales porque es fácil que pueda haber una infección, me imagino, o algún problema en mucosa. Al producirse la desintegración del tejido gingival, puede conducir a posibles alteraciones de la encía marginal. La incisión vertical y horizontal deben ser largas para facilitar el acceso de los ápices. Ahora tenemos lo que es un colgajo trapezoidal. En este se realiza una incisión gingival horizontal en dos incisiones verticales oblicuas. Estas descargas verticales se efectúan a cada lado del campo quirúrgico por al menos 1 o 2 dientes. No es tan extenso como otro que vimos, pues como el primero que era de 4 a 5 dientes. Y pues siempre se deben seguir, ¿verdad?, unas normas enunciadas, ¿verdad? Por ejemplo, en este lado tenemos que estas descargas deben evitar las prominencias óseas, como la canina o estructuras anatómicas mucosas, como los frenillos labiales. Deben estar orientadas hacia distal para así conseguir una buena irrigación del colgajo. Y también tenemos que este tipo de incisión que sigue los cuellos dentarios y secciona el ligamento gingivo-dentario con 2 descargas en mesial y distal y realizado en la mucosa vestibular. Se conoce clásicamente como incisión de Neumann, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Dale por atrás. Pues decía que no había que meterse con los frenillos, ¿verdad? Y eso es lo que podemos ver en la imagen B del lado derecho. Dale, siguiente. Ahora vamos con la incisión de la encía adherida. Esto se realiza una incisión horizontal de 1 a 2 milímetros, ya que es más extensa, del reborde gingival, en lo cual dejaremos un pequeño fragmento de encía adherida con las papilas dentarias incluidas. Esta incisión puede ser lineal o seguir las ondulaciones del margen gingival. Y este se complementa con 1 o 2 descargas verticales, consiguiendo así un colgajo triangular o trapezoidal, que es lo que podemos ver abajo en la imagen. También tenemos lo que es la incisión semilunar modificada, que es un colgajo semilunar en el que una incisión horizontal ondulada o rectilínea en la encía adherida de 3 a 5 milímetros del reborde gingival, es decir, cerca ya del límite con la mucosa libre alveolar. La siguiente, por favor. Bueno, y ahora tenemos algo más, bueno, menos complicado, ¿verdad? Que sería una incisión lineal. Se hace una incisión en línea recta en la mucosa vestibular o lingual, fibromucosa, palatina, mucosa gingival, etcétera, que situáramos más o menos cerca de la zona a tratar. Normalmente se efectúa paralelas al eje longitudinal dentario. Perdón. Así nos alejamos un poco de la papila dentaria, pero perpendicular a aquel en la zona de mucosa libre alveolar. También pueden hacerse de forma horizontal, aunque se consideran, pues, no convenientes, ¿verdad? Dale, siguiente, por favor.
Ahora voy a hablar yo sobre lo que es el despegamiento mucoso o mucoperióstico para preparar un colgajo. Las incisiones limitan un fragmento de densidad adherida de mucosa libre alveolar, de fibra mucosa o lo que es el periósteo, y esto se denomina colgajo. El despegamiento mucoperióstico se tiene que ejecutar de una forma cuidadosa, atraumática, y se deben manipular los tejidos blandos con suavidad para no producir una necrosis tisular, porque esto lo que nos traería serían alteraciones en la cicatrización. Y la disección también tiene que ser atraumática y se inicia en el margen gingival, desprendiendo en el primer lugar de la encía adherida. El periostomo se debe usar de la siguiente forma. Se tiene que aplicar el extremo del romo más amplio del instrumento, insinuándolo entre los labios de la incisión entre el mucoperiósteo y el hueso, empezando en la encía adherida y en el ángulo que forman las incisiones horizontal o vertical y vertical. La concavidad del periostótomo debe estar orientada hacia el hueso para evitar el desgarro o una perforación del colgajo. Y la parte convexa se coloca contra el colgajo. Eso es lo que podemos ver en la imagen A y en la imagen B. Se tienen que ejecutar 3 movimientos, lo que es empujar, levantar y retirar. Y usualmente se hacen estos movimientos así como movimientos laterales, y tiene que ser con bastante cuidado. El periostótomo o la legra se toma como si fuese un lápiz y en nuestros movimientos lo giramos sobre su eje mayor. Los instrumentos plásticos también pueden ser útiles para elevar y despegar las papilas interdentarias, ya que al ser plástico hay menos probabilidad de que lo corte o que pueda lastimar el tejido. Ok, aquí podemos ver esto en las imágenes, y el desprendimiento del colgajo debe hacerse en toda la extensión necesaria sin desgarros o perforaciones accidentales, porque esto solo perjudicaría lo que es el aporte sanguíneo y favorecería la aparición de complicaciones postoperatorias. Si la incisión no es suficientemente profunda, el colgajo no podrá ser elevado y el hueso estará cubierto por restos de periósteo, el cual deberá ser seccionado con el bisturí antes de realizar otros intentos para levantar el colgajo. Ya una vez que ha sido liberado, se tiene que mantener con un separador romo el objeto y hay que intentar no traumatizarlo y así evitar tirones y desgarros en lo que es todo el área de los tejidos blandos. Para mantener los labios de la herida operatoria apartados o proteger los colgajos se tiene que colocar los separadores, que es lo que están en las imágenes, ya que de esta forma se evita que sean heridos o traumatizados. El separador o el retractor de Minnesota junto con el de Farabeuf y los de Langenbeck son los más usados en los procedimientos de cirugía. El depresor de lengua es muy útil para una correcta manipulación en la zona lingual y palatina, porque a veces la persona puede estar moviendo mucho la lengua, entonces esto hace que se dificulte más el procedimiento. El colgajo gingival no tiene elasticidad, así que no se deforma y puede lograrse su reposición exacta en el área de la que fue reflejado. Es por eso que hay que tener bastante cuidado, porque es un pedazo que va exacto, entonces no lo podemos estirar, no lo podemos desgarrar, sino que hay que tratarlo con sumo cuidado. Cuando está implicada la mucosa libre alveolar, se podría tirar, contraer y deformar el colgajo. Un colgajo mucoperióstico que ha sido reflejado cuidadosamente presenta menos tendencia a la dehiscencia y a las anomalías cicatriciales a la hora de recolocarlo y de realizar las suturas. Ahora les voy a hablar sobre lo que es la osteotomía. Cuando se levanta un colgajo mucoperióstico, se expone lo que es el hueso maxilar, y esto pasa en la mayoría de las técnicas de cirugía bucal, ya que debe efectuarse el corte con el fin de eliminar o retirar el hueso que cubre el objeto de la intervención quirúrgica. Está lo que es la osteotomía, que es el corte o sección del hueso, y está lo que es la osteoctomía, que es la eliminación o exéresis del hueso.
Y estas acciones pueden hacerse mediante el uso de 4 tipos de materiales o instrumentos. Estos instrumentos son los del material rotatorio, ya sea lo que es el micromotor, pieza de mano y la fresa redonda de carburo de tungsteno, que tiene que ser del número 8. Y eso los podemos ver en las imágenes en la imagen A. Y esos son los que se prefieren para efectuar las osteotomías o las osteoctomías. También lo podemos ver el uso en esta imagen de acá. Cuando deba fresearse el hueso maxilar, tenemos que levantar adecuadamente el periósteo para no lesionarlo con la fresa giratoria. La realización de osteotomías u osteoctomías por lingual debe ser muy cuidadosa, ya que el porcentaje de complicaciones en esta área y las secuelas es aún más elevado. El fresado óseo tiene que practicarse con pocas resoluciones y de una manera intermitente para no dañar lo que es el área. Y el ayudante realiza lo que es la irrigación del campo, dirigiendo un chorro de suero fisiológico o agua destilada sobre la zona que freseamos, en la que estamos freseando el hueso. Simultáneamente con la cánula de aspiración evacuaremos los líquidos, sangre y todos los restos presentes que nos hagan como más complicado la visión, que es lo que mirábamos en esto de acá y aquí también. En todas estas imágenes los podemos ver. En la imagen A es una osteoctomía de la cortical externa durante una cirugía de periapical de los incisivos superiores. En la imagen B miramos lo que es una osteoctomía de la cortical palatina. En la C miramos lo que es una osteoctomía de la cortical externa y en la última imagen es una osteoctomía mesial, vestibular y distal. Y también se realizó lo que es la exodoncia del 3.8. Ahora lo que es el escoplo. El escoplo ha sido de uso frecuente para la sección ósea, que es la osteotomía, o para la resección, que es la osteoctomía. Y lo que usamos en estos son los biseles simples o dobles y los de media caña. Y podemos emplearlos a presión manual o con golpes de martillo, que es lo que podemos ver en la imagen A, que es una osteotomía con escoplo y martillo, y en la imagen B vemos lo que es una aplicación de la pinza gubia. Un escoplo es lo mismo que un cincel. ¿Cómo, doctor? Escoplo o cincel se llama eso. Ok. Eso se utilizaba cuando no contábamos con las piezas de mano. Entonces ha caído mucho en desuso, pero todavía hay casos en los que se puede utilizar. Inclusive tiene algunas ventajas con las piezas de mano, en el que, por ejemplo, el cincel no produce calor, por ejemplo. Entonces, el cincel sí hay todavía situaciones en las que se puede utilizar. No vayan a dejar que les digan, ay, no, que eso ya no se usa, que eso es antiguo. No, sí hay situaciones en las que todavía se puede utilizar el cincel y martillo. Okay. Aquí vemos lo que es la pinza gubia, que era la que mirábamos en esta imagen B, que con la pinza gubia o cizalla eliminamos el hueso mediante una acción de corte y se puede utilizar con un corte lateral o frontal. Y osteótomo. Pinza gubia o osteótomo se llama también. Ok. Osteótomo. Y en lo que es la lima de hueso, esta se utiliza también para el recorte o la regularización final de un borde óseo, ya sea de forma primaria o después de emplear con la pinza gubia. Y siempre se recomienda su utilización después de usar la pinza. Aquí vemos que el limado cruzado debe evitarse ya que tiende a fracturar el hueso frágil o porque puede carecer de soporte. Los surcos de la lima deben limpiarse con una gasa mojada o con una esponja, ya que así se favorece un corte adecuado y se evita que los fragmentos de hueso se caigan por la herida operatoria o se desparramen.
Al terminar su empleo, se debe irrigar profusamente el campo quirúrgico, consiguiendo así un aseo cuidadoso y muy efectivo, porque al estar usando eso siempre pueden quedar restos, entonces todo el área debe estarse limpiando. En la imagen A vemos lo que es una osteoctomía mesial, vestibular y distal. Y en la imagen B estamos viendo la odontosección en el cuello dentario, y esto fue en una extracción quirúrgica de un tercer molar inferior incluido. En lo que es la odontosección, esta suele efectuarse con un motor convencional y con fresas redondas, o con las de fisura de carbono de tungsteno o con las de diamante. Esta sí es una técnica más lenta y produce muchos más desechos, pero al final permite hacer el corte en la posición que decíamos y deja una sección o un espacio amplio que facilita la manipulación para la extracción de los fragmentos del diente dividido. Entonces nos toma más tiempo, pero es una técnica que es como más precisa, y también en la odontosección con escoplo no se puede hacer en un diente luxado de su alvéolo, pero si está enclavado en su receptáculo óseo y se tiene experiencia, es un método rápido y de corte nítido. Y a veces es bueno combinar las dos técnicas, ya sea empezando con la odontosección y con la fresa para terminarla con lo que es el escoplo. Y así pues tenemos las ventajas de ambas técnicas. Ahora les voy a hablar sobre lo que es la técnica operatoria propiamente dicha. Esta es una intervención quirúrgica que consistirá en la exéresis, la plastia, la restauración y o la evacuación del proceso nosológico. Eh, Nosológico es describir, explicar o diferenciar o clasificar un proceso con patologías existentes. Y eso será descrito en las correspondientes patologías. En la imagen A podemos notar lo que es una técnica operatoria propiamente dicha. Y en este caso vemos lo que es una extracción del mesiodens. Y aquí usamos los dedos de la mano izquierda que controlan la posible repercusión de la fuerza aplicada con el botador sobre los incisivos superiores. Y en la imagen B es un control de sangrado después de finalizar la exéresis de un quiste folicular, y al mismo tiempo fue la exodoncia del 3.8. Al levantar el colgajo se seccionarán ramas vasculares terminales, pero que dado su pequeño tamaño no plantearían ningún problema. Cuando se seccionan vasos más grandes durante la intervención quirúrgica, tenemos que aplicar presión digital de 5 a 10 minutos, cuando es visible y accesible, y colocamos una pinza hemostática tipo mosquito curva sin dientes y procedemos a la ligadura del vaso con seda o poliglactina. Tiene que ser una así sin dientes para intentar no lastimar lo que es el tejido. El electrobisturí puede resultar también útil para conseguir una buena hemostasia, ya que esto controla todo si hay una pérdida de sangre. Y toda arteria o vena que se corte tiene que ser ligada, porque la pérdida de sangre es bien, se pierde bastante sangre en esas circunstancias y pasa muy rápido. El bisturí eléctrico detiene la hemorragia, ya que la electrocoagulación quema el extremo de los vasos deteniendo la salida de la sangre. Y en los vasos arteriales que no sean pequeños se corre el riesgo de que se pueda desprender fácilmente. En lo que son las hemorragias capilares se recomienda siempre hacer presión, y si la presión local no funciona, entonces tenemos que hacer un taponamiento mediante una gasa. Y si todo el procedimiento se prolonga, al finalizar la intervención quirúrgica se tiene que sustituir la gasa por material hemostático reabsorbible. Y si sucede en una cavidad ósea, es preferible usar lo que es la cera de hueso. Esto también es importante, que es que las gasas o las compresas que estemos usando tienen que estar humedecidas con el suero fisiológico o el agua destilada estéril antes de colocarlas. Tienen que estar mojadas y escurridas, tienen que estar como húmedas.
y el uso constante de gasas secas, porque el uso de las gasas secas traumatiza los tejidos, ya que si aplicamos lo que es una gasa seca, por ejemplo, en una herida, eso se puede pegar y al querer quitarlo podemos traumatizar un poco el área. Entonces, por eso tiene que estar húmeda para que sea parecido a lo que es la mucosa. Ahora les voy a hablar sobre lo que es la restauración, limpieza y el tratamiento de la zona operatoria. En esta área tenemos que eliminar todos los restos de los tejidos patológicos con las cucharillas de legrado y tenemos que retirar todos los cuerpos extraños de la herida quirúrgica con curetas rectas o acodadas. Esto hay que hacerlo cuidadosamente porque no se le pueden dejar restos así a la persona. Se tiene que regularizar con material rotatorio con una fresa redonda de acero, ya sea entre los números del 20 al 30 o también con una lima de hueso de las crestas rugosas y los bordes óseos afilados. Esto permite que el colgajo descanse sobre un lecho no irritante. Tenemos lo que son las zonas de huesos que han sido traumatizadas por algunos materiales y estas pueden llegar a necrosarse, al menos que la superficie pueda regularizarse y que esté limpia correctamente, eliminando ya sean espículas o bordes óseos que puedan lesionar lo que es la mucosa. Aquí miramos lo que es una regularización ósea con la lima de hueso y una irrigación profusa del campo operatorio lo miramos en la imagen B. Se tiene que estar irrigando y aspirando todo el área para estar seguros de que no estamos dejando ningún tipo de restos en lo que es el alveolo. Al realizar una hemostasia cuidadosa y eficaz, se tienen que eliminar los fragmentos de tejido blandos y tiene que irrigarse el campo operatorio, que era lo que estábamos viendo en la imagen anterior. Y tiene que ser de forma abundante con agua destilada o suero fisiológico estéril para arrastrar y expulsar todo lo que queda. Aquí en la imagen A estamos viendo lo que es un legrado con cucharillas acodadas y este es un legrado alveolar después de la extracción del diente 1.2. Y en la imagen B vemos el legrado de cara distal del 3.7 después de una extracción del diente 3.8. Aquí en la imagen A vemos lo que es una regularización ósea tras la extracción de un resto radicular. Y en la imagen B es una hemostasia cuidadosa de la zona quirúrgica. En esta área lo que se hizo fue una cirugía preapical del diente 2.4 y del diente 2.6. Ok. Las cavidades óseas resultantes no se tienen que rellenar con medicamentos, taponamientos ni otros materiales biológicos, aunque en ocasiones sí se puede indicar relleno con gasas hemostáticas reabsorbibles de colágeno. Y si vemos que hay sangrado, entonces con materiales fosfocálcicos, que es la hidroxiapatita, o hueso de banco, o un autólogo para potenciar la regeneración ósea. En esta imagen A vemos lo que es la colocación de material de regeneración ósea para rellenar la cavidad ósea resultante de la cirugía periapical y por la pérdida de la cortical externa producida por lo que fue un quiste radicular. Acá en la imagen B vemos lo que es el empleo de una membrana reabsorbible de colágeno en la zona incisal superior. Ahora mis compañeros les va a hablar de este tema. Ahora vamos a hablar un poco de sutura, ¿verdad? Pues la sutura consiste en la reposición de los tejidos blandos que fueron separados debido al traumatismo o una acción quirúrgica. Se realiza como último paso para de cualquier técnica operatoria. Hay gente que se atreve a decir que no es necesario hacer una sutura en cavidad bucal, pero pues todo lo contrario, ¿verdad? Esta debe efectuarse ante cualquier herida operatoria, incluso tras una exodoncia convencional. Y los bordes
elementos de la herida operatoria, fruto de la incisión, deben adaptarse uno al otro consiguiendo un afrontamiento perfecto, sin tensión, con una adaptación óptica de los diferentes planos y preservando siempre la correcta irrigación de los labios de la herida. Dale, siguiente. Bueno, al unir los bordes de la herida, asegura su curación, o cicatrización por primera intención, además de favorecer una buena hemostasia, reposicionar los tejidos en su lugar original, conseguir una coadaptación de los bordes de la herida absolutamente precisa y atraumática, volviendo a unir los tejidos. Estos serían los principios o los objetivos que deberíamos de tener al hacer una sutura, ¿verdad? También es eliminar espacios muertos donde podría acumularse cualquier líquido, sangre, tal vez un pedazo de comida, que eso pues obviamente puede complicar cualquier situación en la que haya una herida sin cerrarse, ¿verdad? Controlar el exudado desde el hueso alveolar, proteger el coágulo en la zona cicatrizal. Y las suturas en la cavidad bucal juegan un papel hemostático y cicatricial evidente, y queda en un segundo plano en la valoración estética, debido a que pues nadie anda ahí, ¿verdad?, viéndole la boca a uno y le dicen, enseñar cómo te quedaron los puntos, pues, porque no es algo que está a simple vista, ¿verdad? Los puntos de sutura deben coger más tejido de la zona profunda para conseguir así la ligera eversión de los bordes de la herida. Siguiente. Si no se siguen estos procesos, puede producirse la inversión de los bordes, lo que inducirá a problemas de cicatrización. La sutura debe incluir todo el grosor de la mucosa bucal y las agujas deben atravesar espesores iguales de ambos lados y ser equidistantes en la línea de incisión. La sutura es más precisa cuando los bordes unidos son del mismo grosor. Obviamente, pues hay una armonía, ¿verdad? Tenemos algunos materiales de sutura, los cuales son seda, nylon, ácido policlórico, y en determinadas ocasiones se pueden usar otros materiales que son muy buenísimos, como por ejemplo la fibra de poliéster trenzado, el polietileno, el lino o el nylon monofilamento, y otros grosores que suelen oscilar entre 2 a 0 y 7 sobre 0. Cuando más fina sea la sutura, mejores serán los resultados estéticos. El Dexón también es muy buenísimo, es el ácido poliglicólico y el bicril, que son poliglectina, que son buenos materiales de sutura, ya que tienen la ventaja de monofilamento de nylon, pero además son dúctiles y son fáciles de anudar. Tenemos también que el instrumental que se precisa para la sutura es un portaagujas, una pinza de sección y tijeras curvas de punta roma. La aguja curva se toma con el portaagujas en el centro del arco y se perfora cada uno de los 2 labios de la herida. No se debe coger nunca con aguja porque su punta o por la zona de unión del hilo con la aguja. Al coger o asir la aguja o el hilo, el punta aguja debe ser cerrado convenientemente, dejándose oír el cierre de cremallera del instrumento. No sé cómo explicarlo, pero no sé si era lo que creo que es lo que truena de la pinza cuando uno la cierra, es como un seguro. Vale. Como la aguja que empleamos es curva, se debe mover en círculo, la muñeca debe pues adaptarse a esta característica de tal manera que la inserción y la tracción de la aguja se efectúen en la dirección de su curvatura. Esto quiere decir de que no es que la aguja va a entrar pues de forma recta, sino que siempre se debe hacer un movimiento con la muñeca para entrar un poco abajo y luego salir arriba y luego pues seguir el proceso, ¿verdad? Y siempre debe pasarse primero la aguja por el labio o borde de la incisión, que es móvil, o sea, la que esté un poco más floja, por así decir,
es decir, la del colgajo despegado, es que es donde empezamos a hacer la incisión, ¿verdad? A fin de cuentas vamos a reponer, vamos a reponer el tejido pues, en el lugar en el que estaba originalmente. Ahora sí, dale. Bueno, la maniobra se ejecuta en 2 tiempos en cada labio de la herida, ¿verdad? En el primero la aguja atraviesa el colgajo y aparece entre los labios de la incisión. De ahí el portaagujas coge la aguja nuevamente y le hace terminar el recorrido. ¿Qué es lo que vemos en la imagen B? Se va a levantar la aguja y se realizan 2 tiempos en el otro borde de la herida. Cuando se está aprendiendo a suturar, es mejor pasar cada labio de la incisión con movimientos por separado. O sea, primero pues así dicho vulgarmente, el pedazo más flojo, obviamente, y luego la otra, para hacer la otra unión, la otra parte de la encía, ¿verdad? Ya cuando se tiene experiencia, pues se pueden atravesar ambos bordes de un solo movimiento, que debería ser pues lo adecuado, digo yo, ¿verdad? La pinza de disección inmoviliza el tejido. Cuando la aguja pasa a través del mismo, procura en todo caso que el traumatismo sea el menor posible y que no deforme o desgarre el colgajo, porque si no, pues no de nada serviría, ¿verdad? Bueno, ahora vamos con las técnicas de suturas, y esas pues dice que puede ser continua o discontinua. La sutura discontinua, interrumpida o de puntos sueltos, consiste en efectuar puntos independientes de uno de otro, fijados con un nudo cada uno de ellos y a una distancia de 0.5 a 1 centímetro. Es el método más utilizado en cirugía bucal, tanto para incisiones pequeñas como en grandes colgajos. Dale siguiente, por favor. Y pues, aparte de utilizar las pinzas, también podemos usar nuestras manos, ¿verdad? Para tener un nudo con 2 dedos, esta técnica de nudo seguro debe repetirse 3 veces, creo que era así. Está utilizada fundamentalmente la acción de secuencia al menos 3 veces, o el dedo índice hacer 2 nudos dobles. Y pues es lo que podemos observar en las imágenes, ¿verdad? No sé, imagino yo que quizás esto sea tal vez como para, no sé, tal vez finalizar ya el proceso, pues. Sí, son 3 nuditos, porque el primer nudo que haces es el que va a afrontar los tejidos que están separados. El segundo nudo va a fijar ese nudito para que no se vuelva a abrir. Y el tercer nudo va a asegurar el nudo que acabas de hacer. Entonces, el tercero es por si acaso. El tercer... sí, para asegurar más que todo. Entonces, el primero afronta, el segundo fija y el tercero... termina de asegurar. Asegura. Esa es pregunta de examen. Afronta, fija y asegura, pero esos son 3. Dale. Y después cortar los puntitos. Bueno, siguiente, por favor. Espérame. Ok. Perdón. Bueno, tenemos lo que es el punto simple. Con las pinzas de disección sujetamos uno de los bordes cruentos de la herida quirúrgica e introducimos la aguja montada en el portaagujas, pues obviamente, ¿verdad? En todo su grosor a uno de 4 a 8 milímetros del borde. Retiramos la aguja y la remontamos para introducir nuevamente, así seguimos pues el proceso, ¿verdad? De hacer los nudos y hacer las incisiones. Siempre con el mismo espesor, siempre se trata de tener una uniformidad o tener pues siempre una equidad de cada lado, ¿verdad? Siempre se debe cogerse más tejido de la profundidad que de la zona más superficial. Y finalmente se toma el hilo de sutura con la mano izquierda y con el portaagujas en la mano derecha se efectúan los nudos necesarios ya para terminar, pues. Siguiente, por favor. En
En la uniforme tenemos también lo que es un punto de colchonero, que es un punto de doble recorrido a distinto plano transversal, pero en el mismo plano horizontal. Se realiza de forma muy sencilla y consiste en poner un punto simple, pero a continuación se efectúa otro al mismo tiempo en sentido contrario de 3 a 5 milímetros más arriba o abajo del que pues ya estaba antes suturado, ¿verdad? Y pues literalmente solo es hacer la puntada simple, luego solo subir un poquito y pues hacer la otra puntada y luego ahí sí ya se hace el nudo, ¿verdad? Dale, sí, siguiente. Y ahora tenemos lo que es sutura continua. Este tipo de sutura se utiliza en grandes incisiones o desgarros de la mucosa bucal. Puede ser en zona yugal o labial o vestibular, supongo también. Y en la sutura de las incisiones sobre la mucosa alveolar es en técnicas quirúrgicas prepotésicas e implantológicas. Y esto ya lleva pues la herida tiene una profundidad mucho más grande y es un poco más complicado, pues no es algo de que debe llevar mayor seguridad la sutura. Dale. Ahora pues tenemos lo que es la combinación de ambas suturas, de los dos estilos, ¿verdad? Que sería la simple y pues la continua también. Y pues esto consiste simplemente en que el primer punto es una puntada simple y luego se anuda y se selecciona el extremo libre que no tiene aguja. Tomando nuevamente la aguja, se van colocando puntos simples separados entre sí de 5 a 10 milímetros. Se tracciona el hilo en cada pasada con el fin de aproximar los bordes cruentos, repitiendo los puntos sucesivamente hasta llegar al otro extremo de la incisión. Y también tenemos así otros tipos de sutura, que la que más me llamó la atención fue la última, la verdad, aparte del nombre y por cómo es que se realiza. Y tenemos lo que son suturas de 3 puntos, que este se emplea cuando tiene que ser una sutura en ángulo de colgajo triangular. Tenemos la de capitonea, que se usa en cirugía bucal para mantener unido un colgajo o injerto al plano profundo. La de pliegue, que se emplean pues para conseguir un pliegue natural, como sería un surco nasogeniano, ¿verdad? Tenemos la sutura con cosedoras manuales de grapas metálicas, que esto en la cavidad bucal no tiene pues aplicación. Y pues cuando se sutura una herida oval o circular por haber efectuado una exeresis en hueso, la cicatriz resultante será mayor que la lesión original y en cada uno de esos extremos puede parecer una oreja de perro, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que literalmente sí parece una oreja de perro. Ok, ahora, no sé qué pasó, pero se mira el texto encima de esto. Les voy a hablar sobre lo que es la extracción de los puntos de sutura. Ya cuando los puntos deben retirarse, los puntos deben retirarse tan pronto como sea posible, pero esto depende de muchos factores, ya sea lo que es el grado de tensión, la localización y la línea de la herida. No hay como un plazo de tiempo establecido, o sea, no hay como días exactos, porque como cada persona también cicatriza de forma diferente, lo adecuado es estar revisando pues lo que es la sutura, ¿verdad? Pero usualmente se retiran entre un lapso de 5 a 7 días después de la intervención quirúrgica. Y ese intervalo puede oscilar entre los 4 días y las 2 semanas según lo que presente el paciente. Durante la extracción de los puntos se tiene que recordar que la fuerza de unión de la herida es mínima y puede ocurrir una dehiscencia a la menor provocación. Y esa es una imagen en la que están quitando lo que son los puntos. Eso se tiene que hacer con una buena luz, tijeras finas y afiladas que corten por la punta al extremo triangular de un bisturí y unas pinzas finas de disección que podremos proceder a la retirada de los puntos.
Tenemos que cortar el hilo al ras de la superficie de la piel o de la mucosa, y porque así ya al tirar del hilo no se llevaría ningún desecho al interior de los tejidos al sacar el cabo cortado, y de esta forma se evita el riesgo de contaminar la herida. Normalmente a la semana de la intervención quirúrgica se retiran los puntos de sutura no reabsorbibles o los reabsorbibles que no han caído. Aquí en esa figura vemos lo que es la extracción de los puntos de sutura con tijera y con bisturí. Eso sería todo para lo de retirar suturas. Muchas gracias. Ok. Esto de la explicada de la técnica de suturas es un poco complejo entenderlo hasta que ya lo vamos a hacer. Y por eso les tengo programada un taller para enseñarles las diferentes técnicas de la sutura, y haciéndolo, todo esto que les acaba de explicar Carlos y Andrea se les va a hacer más fácil, más rápido y más sencillo. La exposición estuvo muy buena, lo felicito mucho. Ahorita lo que quiero hacer, le voy a pasar lista, le voy a leer sus nombres, y si hay alguien que no mencione, por favor me dicen, ¿verdad? Entonces tengo a Carlos Francisco Gómez, Diego Alejandro Zapata, Bessie Berenice Rosales, Andrea Stephanie Romero, Gladys Ariana Sierra, Gaby Medina, Amy Natalie Arias, Anthony Miguel Calix, Blanca Fabiola Garay, Alejandra Cristabel, Alma Bessie, Annie Giselle Rodríguez, Brian Isamir Sterling, Carlos Gustavo Burdet, Cristian Marcelo Martínez, Jenny, Andreina Maldonado, Maylin Rivera, Diana Michelle Rodríguez, tengo a Emily, Sharon Rachel García y Jennifer Milenia Burgos. ¿Hay alguien que no haya mencionado? Carlos no se ha desconectado, ahí está, doctor. ¿Ah? Carlos no se ha desconectado. A mí no me mencionó, doctor. Carlos Burdet. Burdet, ¿qué puso conmigo? Sí. Carlos Gustavo Burdet, sí, claro que te mencionó. ¿Alguien que lo haya mencionado? A mí no me mencionó, doctor. ¿A quién? ¿A Steve? Sí. Steve, ok, espérame. Déjame ver. Okay, a mí tampoco me ha mencionado, doctor. Espérame un segundito. Bien. Steve Barrios. ¿Y quién más no mencioné? Ana Berta Rubio. Entraron tarde, ¿verdad? Ok. Doctor, a mí Dígame. no me mencionó, que se me desconectó por un momento. ¿Quién sos vos? Annie Rodríguez. Annie Giselle Rodríguez. Sí. Sí, te mencioné. Ok. Entonces, el primer grupo, estuvo muy buena la presentación. Pues yo les tengo una pregunta. ¿Ustedes no tenían que exponer el capítulo 1? No, doctor. Nos dijo capítulo 4. Capítulo 4. Sí, yo lo apunté en el cuaderno el día que nos dijo.
Ahora, expusieron el capítulo 3. ¿Qué? No, el 4 no es tiempo operatorio. El 4. Ujú. Okay. Entonces, hoy es miércoles. El próximo lunes les pone el grupo 2. Grupo 2 es Maylin y Carlos Barrios. Maylin Rivera y Carlos Barrios. Ustedes ponen entonces el capítulo 5, ¿no? Sí, anestesia. Sí, doctor. Okay. Hablando de anestesia. Técnica. Hablando de anestesia, Andrea y Carlos llegan hoy al hospital militar, ¿verdad? Doctor, eso le iba a preguntar yo porque yo tengo clase de 3 a 5. De 3 a 5. Sí, de lunes a miércoles tengo radiología de 3 a 5. Ajá. Ok. ¿Y Carlitos? No sé. Charlie Boy, ¿dónde estás? Mm,